en práctica la próxima clase, pues sí tenía pensado era hacer un examen que todavía sigue programado. Y el primero, pues es festivo, entonces sí va a haber muy poco tiempo, ¿sí? Están ingresando, listo, hay poco tiempo. Eh, Luego ya estamos en 8 de abril, el 8 de abril, el 15 de abril ya son las últimas semanas y el semestre está terminando el 13 de mayo, si no estoy mal. El 13 de mayo ya estamos por fuera. Entonces vamos a terminar estas fechas estas clases que nos quedan más o menos son como 5 clases, en las cuales tenemos que ver el diseño de pavimento flexible, algo muy similar al diseño de pavimento rígido, pero más fácil, es mucho más sencillo. No necesitan un software, pero sí necesitan un Excel que he diseñado desde hace ya varios años. Y con ese Excel, pues hacer el cálculo de pavimento, finalmente algo similar a lo que hacemos en concreto, pero pues en un Excel. Entonces, quisiera recordar primero el proceso constructivo de pavimento flexible, con un corto video que lo mostré en clase cuando apenas estábamos iniciando, con la finalidad más o menos de ver el tema de obra. Bueno, por otra parte, tengo programado realizar una pavimentación de un alcantarillado en San Vicente, ya por ahí en una semanita o 2 semanitas. No sé todavía si antes de Semana Santa o después de Semana Santa, pues me gustaría que vayamos ahora. Es un tramo corto, es un tramo muy pequeño, la verdad, pero pues al final es algo de obra y de pavimento. Em, entonces ese es el punto. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Steven, ¿cómo vas? Profe, ¿usted de pronto puede hacer el favor de reenviar las imágenes y el documento que envió, el documento de, no, no el taller, sino el otro documento que envió del informe al grupo? Lo que pasa es que cambié de teléfono y se me borraron las imágenes que había enviado de la anterior clase y el documento. Qué pena. Vení, espérame, o sea, de las imágenes de Sí, o sea, los lo que envió pantallazos en de la la anterior aplicación. clase, los pantallazos Sí, y un informe que había enviado. Qué pena, profe. Muchas gracias. de una, claro que sí. Espérame, lo envío. Sí, en esas imágenes era la prueba y error hasta ya llegar al documento final. Ahí está el ejemplo y el estudio de suelos y unos planos. Listo, ya los voy a enviar. Vale, muchas gracias. Dale. Bueno, a ver, entonces, después de ver diseño de pavimentos, lo que vamos a ver ya son temas de patología, ¿sí? Temas de por qué se dañan los pavimentos, porque, listo, está muy bien. Sabemos más o menos cómo construirlos, más o menos cómo diseñar ahorita, que es el CBR, ya tienen una idea, consideraría yo. Pero luego viene el otro tema, que es, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Cómo se los vuelve a dejar otra vez nuevos? ¿Qué índices son los que se controlan? ¿Sí? ¿Por qué se dañan los pavimentos? Entonces, ya hay muchos manuales donde explican esas condiciones. A nivel de diseño es difícil diseñarlo porque uno, pues, ¿cómo se puede hacer responsable de algo que ya está usado? Entonces se conocen como obras de mantenimiento, son obras de mantenimiento general para darle más vida a los pavimentos, pero a nivel de diseño, pues saber qué capacidad va a tener, pues va a requerir eh, mayores resultados de laboratorio, de saber qué tan dañada está la estructura. Entonces eso lo vamos a dejar ya para el final y vamos a ver ya los temas de laboratorio como habíamos previsto, pues en aras de que todo esto nos salga bien, hacer unas horas de laboratorio ya en Albernia, acerca de los laboratorios básicos de cálculo de CBR, mezclas asfálticas, alguna viga de concreto y con eso cerraríamos el semestre. En sí es un grupo muy bueno. En el parcial los vi bien. Me gusta que se van con una idea, ¿sí? Eso es lo importante. Y cuando yo salí de la universidad teníamos a la mejor profesora de pavimentos de Cali, pero pues sí, no sé, no lo había aplicado, ¿sí? Hasta que ya me tocó meterme en este negocio y ver que sí se necesitaba. Entonces, eh,
veo que se van con una idea muy compacta, muy, sí, lo que estamos viendo es muy compacto y muy, muy contextualizado hacia el mercado, ¿sí? Hacia algo que ustedes, si los van a buscar, puedan trabajar, puedan diseñar, puedan hablar al menos de esto. Eso es lo que finalmente se busca. No estamos aquí construyendo especialistas de pavimentos, no es mi intención. Sí, ya cada quien verá si después hace su especialización en pavimentos o en materiales o en concretos o en ya lo que les vaya gustando. Que yo ya he dado algunas recomendaciones por ahí en la anterior clase acerca de hacer una especialización en túneles, que es muy fácil hacerla. Y bueno, pues ya lo que les decía, están en semestres muy, ya es un semestre muy avanzado, ya están de salida en práctica. Bueno, em, entonces quiero iniciar por temas de pavimento asfáltico. Nuevamente les voy a presentar. Listo. A ver. Entonces, si recuerdan, la primera condición del pavimento asfáltico es que el pavimento asfáltico tiene la condición de que tiene que ser instalado a muy altas temperaturas, aunque también ya hay pavimentos fríos, ¿sí? Hay pavimentos de reparación fríos. Entonces, aquí les envío este video para que lo puedan ver también por allá, ¿no? Ahorita lo vemos por acá. Y la idea es pues entender poco a poco el proceso constructivo, ¿vale? Entonces vamos a iniciar con qué mercado hay, cuál es el mercado que hay. Entonces, no sé, veamos por acá. Este es el SECOP, es el portal de contratación pública, ¿sí? Yo por aquí yo estoy siguiendo un par de licitaciones. Esta de aquí es la 59, esta es la del túnel de Daza. Entonces, hay un par de licitaciones. Esta, si no estoy mal, ya debe estar casi por adjudicar. Aquí está el objeto, ¿sí? Dice mantenimiento, rehabilitación y servicio del túnel de Daza y de la ruta nacional, que es la variante, la 25 NRD. Se presentaron estas 5 empresas y aquí hay un presupuesto de 316.472 millones de pesos para ese proyecto, ¿sí? Em, para echar un poquito de números para saber a qué vamos a ver, dice presentación de ofertas, presentación de observaciones, firma del contrato. Se acabó de firmar el día de ayer, ¿sí? Hay una firma del contrato, ya hay un ganador. Hay que ver quién se lo ganó, porque pues es trabajo, ¿no? Es trabajito. Entonces uno aquí en esta página puede ver quién es el que se ganó el contrato. Porque un poco, sí me interesa mucho, porque si no, si ya sabemos quién se lo ganó, hay que escribirle. Aquí está, parece que es este. Ah, no, este no es. Requerimiento jurídico, proponente 2, alcance informe de evaluación financiero, informe de evaluación número 4, todavía hace 13 días, 20 horas de tiempo transcurrido, no, todavía no hay adjudicación, no hay nada. Seguro hay muchas observaciones de que, no sé, aquí de pronto vemos a ver quién si cumple o no cumple. No hay mucha observación. No, dice, no se presentaron. Pareciera que no va a haber nadie que se le mida ese proyecto. Entonces, en general, en la contratación pública, y pues sí, en sí estos proyectos de pavimentación, ustedes no ven pavimentos que sean de contratos privados, ¿sí? Son muy pocos los contratos privados que lanzan a licitación para construir. Contratos privados me refiero, y ustedes no han visto de que no, o sea, que no sé, un señor de unas asas vaya a construir un pavimento aquí en la ciudad porque quiere, ¿no? Todo eso viene a través de un proceso de contratación pública. Y ese proceso de contratación pública, pues va a tener un proyecto. En este caso, por ejemplo, este proyecto es el mantenimiento de pedazos. Eh, y ese es el negocio, ¿no? Estar pendientes de qué va saliendo y qué no va saliendo, pues para uno empezarse a meter. Generalmente cuando ustedes salen de la universidad no pueden ingresar a estos contratos, ¿sí? Y luego les van a pedir experiencia y tampoco la van a tener. Entonces es un proceso que poco a poco lo van a ir desarrollando.
Bueno, entonces veamos qué tenemos aquí de presupuesto. A ver, como ustedes ya están viendo por ahí algunos presupuestos, ¿sí? Clases de presupuestos o administración. Entonces, aquí hay un presupuesto que ya está hecho. Estos son presupuestos del INVIA, son presupuestos para la contratación pública. Y dice, por acá tenemos pavimentos asfálticos, veamos, aquí están, ¿sí? Estos son los pavimentos asfálticos que hay que hacer. Hay que hacer todos estos procesos que son los que vamos a ver en el video. Riego e imprimación de emulsión asfáltica. 1.000 millones en riego e imprimación. Es mucha plata, ¿no? Es aplicar una capa ligante. La vamos a ver. Tratamiento de doble emulsión. Esto no tiene mucha plata, pero casi no se usa. Aquí está. Mezcla densa en caliente, MDC, que significaría mezcla densa en caliente, de 25, sería de 1 pulgada, o sea, 2.5 centímetros, y mezcla densa en caliente de 1,9 centímetros. Estos dos ítems, vean que suman 55.000 millones de pesos, ¿sí? Mucho billete. Y ustedes como ingenieros, pues van a tener que, si son directores o ganadores de un contrato de estos, pues saber de que tienen que ejecutar la obra y que no se tienen que gastar más de 55.000 millones de pesos, ¿no? Tienen que sacar sus ganancias, sus máquinas, sus honorarios, pagarle a la gente, comprar materiales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la intención de nuestro negocio? Es que te dan un presupuesto, te ganaste un presupuesto y pues toca te toca administrar muy bien. Nosotros nos vamos a volver muy buenos administradores, técnicos, y en este caso de instalar estos materiales, ¿sí? Si estos materiales quedan mal instalados, pues ¿qué va a pasar con el presupuesto? Pues te lo vas a administrar mal y vas a terminar pagando plata de más, ¿sí? Porque los errores en ingeniería civil pues se pagan muy caros, ¿sí? Se pagan con buen billete. Vean aquí, imagínense un error aquí de 55.000 millones, ¿no? Es bastante difícil. Entonces, esto es lo que vamos a entender, este paso a paso en los videos y pues en obra, ustedes se van a volver evidentemente mucho más duros o más sabios en cómo hacer estas construcciones, ¿sí? Pero finalmente es una metodología. ¿Qué más tenemos por acá? Vean, pavimento en concreto hidráulico, o sea, también hay un concreto por ahí que hay que hacer unas losas de concreto. ¿Cuánto hay? 3.000 millones. Bueno, es menos, pero pues igual también es plata, ¿no? O sea, todo es buena plata. Y además el tema de, no sé, para los que les interesa el tema de localización y seguridad vial, aquí están estos otros ítems. Por ejemplo, pintar. ¿Cuánto creen que cuesta pintar las líneas de un pavimento? Cuesta 3.500 pesos pintar una línea, ¿sí? Una sola línea, de esas líneas que van en las vías. Y para todo ese proyecto tenemos 387 millones solo en pintura. Vean que en esta industria hay gente que solo se dedica a vender asfalto, solo se dedica a pavimentar asfalto. Hay otros que solo se dedican a pavimentar concreto. Y hay otros que solo se dedican a pintar los pavimentos. Aquí en Pasto hay una empresa que el dueño se llama Pedro Saganome. Ese señor es o sea, ese mantiene todos los contratos de pintura de todo Nariño y solo se la pasa pintando vías. Ese es el negocio de él, se compró unas máquinas brutales para pintar y así es como ese es el negocio de él. ¿Sí? Entonces, seguramente estos 387 millones se los han de contratar al man. ¿Sí? Pues para que vean eh, cómo se vuelve, cómo se puede, no sé, empezar a dividir los subnegocios de un negocio de digitación. Y en este caso de pavimentos, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Por ejemplo, las tachas de seguridad, cada tacha vale 10.000 pesos. Son 197 millones en las tachas, las que brillan en la oscuridad. Sí, es interesante. Las señales, digamos, las señales de tránsito, la que dice pare, siga, cruce a la derecha, a la izquierda, valen 900.000 pesos cada señal y hay 400 millones de pesos para las señales. O sea, parecen presupuestos, o sea, la verdad es que son muy buenos, ¿no? O sea, instalar una señal de tránsito, ¿eso qué tiene de técnico? Eso es algo muy fácil, pero pues vale la plata porque toca hacerla, porque es en un material, una lámina de acero galvanizado y pues eso es caro, ¿sí? Entonces, también hay empresas que solo se dedican a esto, a venderte señal de tránsito, ¿sí? Ya depende de ustedes a qué negocio le pegan, eso yo creo que
Ya lo van a ir descubriendo poco a poco. Entonces, este es un contrato, listo, a nivel de envías. Eh, si nosotros volvemos al portal, más o menos como para que se lleven un costo en la cabeza, ¿no? El pavimento asfáltico, vean, el metro cúbico de asfalto está en 1.300.000, el metro cúbico de asfalto. Y vean que el metro cúbico de concreto está en 1.200.000. El asfalto es mucho más caro que el concreto, ¿sí? Pero ¿cuál es la ventaja? Que analicemos esos dos escenarios, ¿sí? El concreto necesita una estructura más gorda, entonces te vas a terminar gastando más cantidad de concreto para hacer el mismo, un pavimento con las mismas condiciones de tránsito. Entonces, si te pasan, no sé, en el examen que les envía hay alguien que hay unos que ya están ejecutando ese taller y el tránsito está bastante pesado, son hartos ejes los que les dan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ustedes quieren dejar las mismas condiciones de erosión, fatiga, etcétera, de un pavimento rígido a un pavimento flexible, el pavimento rígido les va a salir más gordito. Eso quiere decir que van a gastar más material de pavimento rígido. O sea que va a ser más costoso una obra de pavimento rígido, pero les va a durar más años, aunque el precio unitario del pavimento rígido sea más barato que el precio unitario de la mezcla densa. Mientras que la mezcla densa en caliente, o sea, el pavimento flexible, es una capa muy delgada finalmente, porque no es en sí tan estructural, es más que todo una capa de protección y de rodadura. Entonces, pues van a optimizar mucho más los costos. ¿Qué más beneficios tenemos? Por ejemplo, la mezcla densa, cuando ustedes instalan pavimento asfáltico, el mismo día pueden dar tráfico, pueden dar vía. Ustedes terminan de pavimentar, sellan, compactan y ese mismo día pueden dar tráfico encima, ¿sí? Para que le den llanta, pues, como dicen. Pero dura 10 años, y eso que dura 10 años, yo he visto unos que duran como 5 años y ya se están, un año y ya se están pelando. Mientras que el pavimento en concreto rígido sí toca esperar a que el concreto se seque, coja resistencia, ¿sí? Pero dura 20 años, entonces hay que sacar los pros y los contras. A la gente, digamos, política no le gusta mucho el concreto hidráulico porque tienen que hacer mucho gasto, es muy costoso. Pero pues yo preferiría, pues si uno fuera administrador público, yo quiero que las cosas duren, ¿sí? Vean las vías como están en Pasto y están horribles, y casi todas las vías son en asfalto, las que están en Pasto, pero si se dan cuenta todas son horribles. Pero lo malo de eso es que el problema de la parte pública, de los técnicos públicos, es eso, que ellos piensan que con pavimentar una vez está bien, pero si utilizan un pavimento flexible que tienen que hacer mucho mantenimiento, pues van a tener que hacer más gastos en el tema del mantenimiento y no lo hacen. Entonces ahí es donde se les pudren las vidas. Eso es, eso es así. Entonces, digamos, por ejemplo, ahorita aquí en Pasto hay un contrato, aquí lo vamos a buscar, ¿sí? Hay una licitación pública, por ahí la estábamos observando. Entonces dice contratar curso, aquí está, vean, realizar la obra de la alcaldía. Vamos a abrirla. Se adjudican un mes. O sea, trabajo para ingenieros sí hay. Sí, eso es lo bueno, que trabajo sí hay. De alguna manera tenemos que contactar. El hecho de saber dónde contactar. Vean, es una obra de 2.600 millones para rehabilitar la carrera 9 entre calles 12 y calle 16, sector Avenida Chile. Es así, no sé dónde queda. Entonces, y esto salió de algún diseño, ¿sí? Esto salió de algún diseño, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver el presupuesto. Igual, como este curso pues no es tanto de presupuestos, pues que sepan que en administración vemos, cuando yo doy administración, vemos licitaciones. Entonces, digamos que para ese proyecto de la alcaldía, que es de la Avenida Chile, margen derecho, se van a gastar 2.600 millones a ver qué van a hacer. Hay que hacer estructura de pavimento, vean, van a hacer concreto premezclado de MR42, 1.100 millones en concreto de 4.2 MR. Ah, ¿y qué espesor tiene? Pues no dice qué espesor tiene, eso es lo malo. Está calculado aquí, pero pues tiene que haber un cálculo de esa cantidad. ¿Sí? Aquí vemos el acero de refuerzo, este es el acero, es poquito, 55 millones, que sería para el acero transversal. ¿Y qué más tenemos?
Bueno, la subbase granular, aquí está, 188 millones de subbase granular. Y este que es el afirmado, este que dice afirmado, 190 millones, sería el mejoramiento. Seguro hay temas de mejoramiento que hay que hacer. Están colocando unas geomallas también, vean, por acá, como temas adicionales, pero ya son recomendaciones constructivas. Entonces, pues, vea, pues, hay un pavimentico chévere que hay que por allá, hay que ir a ver cómo se lo gana. Nosotros tenemos la capacidad para poder ganarnos esta licitación. Solo que se presentan, a estos proyectos como son nacionales, se presenta gente de Barranquilla, de La Guajira, de Santa Marta, y se lo ganan. Lo peor que se lo ganan. Porque aquí la verdad gana el que tenga la mejor oferta económica a nivel de papeles y le pega una fórmula de cálculo que tiene para ganar. Esto finalmente es como una lotería, pues si uno cumple y no está, estos proyectos ya no están tan amarrados, pues antes los amarraban mucho en la parte política por la corrupción, pues están muy abiertos. Y, y entonces estos proyectos al tener pues tanta apertura nacional, pues se mete gente de todos lados, ¿sí? Es bastante interesante el juego de las licitaciones. Ganárselas es algo muy bueno. No significa que, digamos, supongamos que ustedes se ganen recién graduados 2.600 millones de una hora. Tienen que administrarlo muy bien porque se pueden quebrar muy fácil. Pero si la administran muy bien, ganarían muy buen, buen billete. ¿Y cómo lo administran bien? Pues sabiendo de cómo hacer un concreto, sabiendo cómo manejar el acero, ¿sí? Teniendo esa experiencia en hacer las obras. Entonces, ese es como lo que les quería mostrar por acá. Ahora, si recordamos el proceso de construcción entonces, de pavimentos, entonces este fue el video que les mostraba. Aquí tenemos la capa, la que estamos viendo, la capa de excavación. A este material es donde se le saca el CBR y uno lo calcula, ¿sí? Luego hay una capa de mejoramiento que le coloca aquí el propaganda. Una capa de mejoramiento para el diseño. Vean, aquí pone el diseño. El diseño que él tiene es una carpeta asfáltica de 6.3 centímetros, una base granular de 15, una subbase granular de 15, un mejoramiento de 30 centímetros. ¿Sí? Eso es lo que se ganaron en ese contrato y eso es lo que van a ejecutar. Entonces ahí ya llegó al nivel de cimentación. ¿Qué proceso sigue? Ahí colocando la capa de 30 centímetros de mejoramiento. ¿Sí? Seguramente el CBR era muy malito, entonces le colocan esa capa de 30 centímetros de mejoramiento. Y ahí se vería la capa mejorada, ¿vale? Le colocan geotextil, lo que les digo, estas son más que todo como transiciones de mejoramiento. Mejora mucho, no se sabe cuánto, o sea, a ciencia cierta no hay un cálculo que te diga que una capa de geotextil te suba el CBR, pero en práctica sí tiene una mejora de CBR, ¿sí? Sí hay una mejora de CBR y cuidado para el desempeño de los pavimentos. Vean, después de eso le colocan la capa de superar, era una capa de 15 centímetros, según el diseño. Aquí está, 15 centímetros, ahí ya quedó sellada, ¿sí? Encima de eso van a colocar la capa de base granular, ahí la están colocando, la base granular, le colocan otro geotextil más, que están bastante ajustados con, con alguna deformación. Entonces, vean, ahí ya quedó la capa de base granular instalada. Entonces, si vieron, son una serie de capas muy gruesas, pero de materiales granulares. Y encima de eso se va a colocar la capa de asfalto. ¿Qué quiere decir eso? Que un pavimento asfáltico se caracteriza por tener las capas granulares más bien gruesas y la capa asfáltica delgada, mientras que el pavimento rígido es al revés. La capa de concreto más gruesa y las capas de base granular y su base granular, bueno, de su base granular más delgadas. Ahí vemos el proceso de imprimación, este sería el de la emulsión que vimos en el presupuesto. Aquí están colocándole la emulsión para que haga de ligante del material con ahí está, ya el material ligado con el asfalto. Entonces,
Luego llega el asfalto y pues no es más que aquí viene el asfalto viene a 150 grados, es como se debe instalar en sitio. Esta es una finisher pequeña y unas finisher muy grandes, pero esta más bien es pequeña. Y lo que hace la finisher es tragarse el asfalto y dejarlo por la parte de atrás, ahí me arranca, ya lo deja atrás instalado con una capita, una capa uniforme. ¿Sí? Vamos a ver cómo va saliendo y listo. Entonces ahí ya lo compacta y va dejando su capa nivelada sin compactar. ¿Sí? Va dejando la capa del espesor que dice el pavimento, que era 6,36 centímetros, 6,3 centímetros, pues, era la capa de asfalto. Entonces vean la diferencia, los que ya están adelantando los procesos de concretos, si se dan cuenta, la capa de concreto, ¿cuánto les está dando? A veces como de 29, 30 centímetros, mientras que acá la capa es de 6 centímetros, ¿sí? Es esa la diferencia en costos. Es más caro el material, pero en la geometría es más pequeño. Para ahí, control de calidad, 144 grados, bueno, 150 grados, yo lo instalaría. Entonces, vamos a ver cómo calcular esto. Es muy sencillo lo que les digo. Eh, Vamos a ver, quiero ver el pavimento determinado. Bueno, ahí bueno, el video igual lo tienen. Sí, me pueden consultar también cualquier cosita de cualquier obra que vayan viendo también. Bueno, después de la instalación viene la compactación, primero con rodillo y luego con compactadores de llanta para mejorar la superficie. Y ya una vez quede eso compactado, así como lo están haciendo, ya se puede dar vía a que los carros pasen encima. Ahí mismo se habilita la vía. Quiero ver el pavimento terminado. Eso, aquí está el otro compactador de llanta. Este también es un compactador, lo que le da el acabado final. Y listo, y luego lo pintan y vean, ahí quedó la obra. Muy bonito, ¿no? Me parece que está muy bien. El video está bastante indicativo. Entonces, entremos a ver la parte de diseño. Vamos a hacer un primer chequeo. Entonces, al grupo, por favor, eh, descarguen este Excel, ¿sí? Descarguemos ese Excel, por favor. Antes de abrirlo, vean dónde queda guardado, ¿sí? Antes de abrirlo, vean dónde queda guardado. Y le vamos a dar clic derecho al Excel, clic derecho, y vamos a darle en propiedades, porque si no, no les va a abrir, porque es un macros. Y aquí en propiedades les vamos a dar desbloquear. Le damos a aplicar y aceptar. Entonces ahí ya les queda desbloqueado el Excel. Listo. Le damos a habilitar contenido, aceptar. Listo, ya tenemos el. Eh, ¿Dónde se daba clic derecho? ¿Cómo? Dime. ¿De dónde se daba clic derecho, perdón? Aquí, o sea, clic derecho al archivo donde lo tengas descargado, clic derecho y propiedades. Y aquí te Ah, tiene ya. que aparecer una pantallita que diga desbloquear. Antes se podía abrir, pero ahora ya yo creo que tengo que hacer ese paso. Y ya cuando lo abras, se te va a abrir esta pestaña. ¿Sí? Entonces, ya con esa pestaña,
Vamos a colocar nuestros datos. Tengo que darle por acá. Entonces ya aquí en los datos, en empresa, pues le ponen pues, el nombre de su empresa, ¿sí? Le ponen el cliente, el ingeniero que diseñó esto, la ubicación del proyecto, bueno. Y nos vamos al ítem de diseño. Entonces va a salir este cuadro, ¿vale? Este va a ser el cuadrito que vamos a entender. Es muy sencillo. Y entonces es muy sencillo entenderlo. Vamos primero con estos primeros números. Es una hoja nomás la que vamos a llenar. Entonces, vamos a tener estos datos. El primero que se llama el ESAL de diseño. El ESAL de diseño, ¿cuál es? El ESAL de diseño es la cantidad de ejes equivalentes que pasan en 10 años. Ese es el ESAL de diseño. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, del parcial, aquí está el examen resuelto. ¿Sí? Este es el examen resuelto. A 10 años calculamos los ejes equivalentes y me dan 24 millones de ejes equivalentes. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿De cómo llegué a los 24 millones? La sumatoria de todos los factores de carril, factor de daño, ¿sí? 24 millones. Entonces, el valor que vamos a poner ahí va a ser ese valor. En el ESAL, 24 millones 476 442. ¿Listo? Entonces, el ESAL de diseño es el resultado de ese modelo de tránsito. Y la ecuación que vamos a manejar según para el diseño de pavimentos es la ecuación de la ASTO de 1993. ¿Sí? Esa es la ecuación de la ASTO de 1993 que significa todo esto, toda esta ecuación. Entonces, ¿cómo funciona la ecuación? La ecuación lo que va a hacer es el logaritmo en base 10 del W18. El W18 en este caso es el ESAL de diseño. Entonces, logaritmo en base 10 de 24 millones tiene que ser igual a toda esta ecuación. ¿Sí? A toda esa ecuación. Y lo que nosotros vamos a calcular es un número equivalente requerido. Entonces, pongámosle cuidado a esta partecita que hacer esta relación es la que a veces confunde un poco a nivel de diseño. Entonces, tenemos, tenemos el W18. Tenemos el W18 que sería nuestro tránsito de eje equivalente, ¿no? Entonces serían los 24 millones. ¿Listo? Este valor lo igualamos a esa ecuación que estamos viendo, ¿sí? A esta ecuación. La voy a sacar de acá. Un momento, por favor. Listo. Entonces, lo que queremos es encontrar de esta ecuación. ¿Qué vamos a encontrar? Este valor que se llama SN, ¿sí? Ese va a ser nuestro valor de referencia, ¿vale? El SN. El SN quiere decir el número estructural. Entonces, este valor va a ser el número estructural. Y este número estructural se compone de unas 3 capas, ¿sí? Este número estructural, vamos a ponerle aquí el colorcito, se va a componer de una capa de asfalto,
Luego va a tener una capa de subbase granular, perdón, de base granular, según el artículo 330 de INVIAS. Y vamos a tener una capa de subbase granular más gruesita, digamos la amarilla, que es la 320 INVIAS. Entonces ese número equivalente me va a dar que todo esto va a tener un número equivalente. Y ese número equivalente me tiene que cumplir con este requerimiento que, por ejemplo, estamos utilizando de 24 millones de ejes. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer ese cálculo para, eh, para, calcular este valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos nosotros a calcular? Este Sn, que sería el equivalente de la ecuación, llamémoslo el Sn calculado. ¿Sí? Este va a ser el Sn calculado. ¿Sí? El que me sale de la ecuación es este Sn. Y por acá me va a salir el Sn requerido. El requerido. El Sn calculado y el requerido, ¿qué me van a dar? Me va a dar si el pavimento cumple o no cumple. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Que el calculado es el 100%. O sea, el calculado va a ser el 100%. Y nosotros en el requerido tenemos que calcular, ojo pues aquí, tenemos que calcular las siguientes condiciones. Voy a mover a ver acá este valor. Sí, el SN requerido. ¿El SN requerido de qué se va a valer? El SN requerido va a ser la sumatoria de el espesor de asfalto multiplicado por el coeficiente de asfalto. ¿Sí? Luego, lo mismo para abajo, vamos a tener el espesor de base multiplicado por el coeficiente de base granular. ¿Sí? Y lo mismo vamos a tener por acá, que sería el espesor de subbase multiplicado por el coeficiente de base, de subbase. Esos valores ahorita se los voy a dar. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser que la sumatoria de estos valores de aquí, me va a dar que la sumatoria de estos valores es igual al SN requerido. SNR, llamémoslo así. ¿Qué tenemos que chequear al final? Al final debemos chequear de... Un momento, lo veo por acá. Tiene que ser superior, espera, lo veo por acá. Bueno, veamos el resultado, a ver quién tiene que dar el valor. Entonces, el SN que acabamos nosotros de calcular, entonces, ¿cuál va a ser el chequeo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a chequear? El SN requerido sobre el SN calculado, que sería este de acá, ¿sí? Sea menor al 100%. Así como el porcentaje de fatiga y el porcentaje de erosión menor al 100%, acá lo mismo. Tenemos que calcular que sea inferior al 100% esta relación de número estructural que vamos a calcular. ¿Sí? Entonces, veamos la hoja de cálculo
a qué se refiere. Entonces, vamos por acá. En un momento. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Entonces, listo. Es al de diseño, ya tenemos que es este valor de 24 millones. Ahora, cuando ustedes vean los demás valores van a formar parte de la ecuación, ¿sí? Por ejemplo, la confiabilidad. ¿Cuál es la confiabilidad? Va a ser la confiabilidad de la muestra que vamos a nosotros tener del pavimento. La desviación va a ser el resultado de la confiabilidad, ya hay un valor asociado normativo. El servicio inicial es un valor ya definido por la norma, que ahorita los vamos a ver cuáles son. El servicio final también, cuáles son esos datos. El delta PSI, el SEO, que sería la desviación estándar de las muestras. Entonces, estos valores, ¿dónde los vamos a ver? Los vamos a ver acá. Véanlos en la ecuación, aquí están. Aquí tenemos el ZR, que sería la confiabilidad. El SO, que será la desviación. Por acá tenemos el SN, que sería el número estructural. Por acá tenemos el delta PSI en la ecuación, delta PSI. Por acá tenemos el MR, que en este caso el MR vendría a ser el valor de CBR calculado. Seguimos por acá, tenemos el CBR de la base, CBR de la subbase, CBR de la rasante, que este sería el valor que ustedes calculan de los ensayos de laboratorio, y los demás valores que ya serían de las mezclas de las mezclas de asfálticas. Para saber qué valores colocar, aquí hay unos cuadritos al lado y le vamos a dar clic a cada uno. Entonces vamos con el primero, con el de confiabilidad. Entonces, la confiabilidad que dice, según la Ashton 93, en la página 99 dice, entonces ingeniero, escoja un valor de esas confiabilidades, ¿sí? Es el nivel, forma parte pues forma parte de la norma. Entonces, el nivel de confiabilidad va a ser qué tan probable es de que el pavimento pues me vaya a fallar, ¿sí? Estamos hablando de probabilidades, en este caso nuevamente. La norma lo define según el tipo de vía. Entonces tenemos vías, autopistas, carreteras principales, colectoras que sean secundarias y locales que serían urbanas. Y te dice que si es urbano o rural. Si es urbano, un valor entre 85 y 99, entre 80 y 99, entre 80 y 95, entre 50 y 80. ¿Sí? Digamos que es muy abierto este valor. Y si es rural, entre 80 y 99, bueno, etc. Entonces, supongamos que vamos a hacer un proyecto urbano de una autopista principal, ¿sí? En este caso, colocaría yo como recomendación en este valor, normalmente coloco 90%. Entonces aquí colocan 90. No sería más, le damos Enter y le damos regresar. Entonces vean el 90, ya está aquí en la ecuación, ¿sí? Este sería el primero. Luego, la desviación. Según la norma, ya hay una desviación calculada en automático. Entonces, como colocamos 90, aquí está el de 90, bueno, no sé por qué acá lo pinto para acá, esto no tiene nada que ver. Aquí está el de 90, entonces el de 90, según la ASTO, página 84, el valor de la desviación estándar para una confiabilidad de 90 es de 1.282. Regresamos y acá ya está 1.282. ¿Sí? Entonces son valores normativos, estos dos valores de aquí.
Luego, servicio inicial. El servicio inicial, ¿qué quiere decir? El servicio inicial tiene dos valores, ¿sí? De la página, aquí también dice, página 28 de la ASTO 93. Entonces va a ser un servicio de 4.2 puntos o de 4.5 puntos para pavimentos rígidos y para pavimentos flexibles. Ah, bueno, de pronto ahí se me olvidó comentarles, con la ASTO 93 también se pueden diseñar pavimentos rígidos, pero pues para esa metodología nosotros utilizamos el método del PCA, entonces por eso no lo vimos por acá. Entonces, ¿qué valor? Nos vamos con el normativo, 4.2. Listo. Ahora dice el índice de serviciabilidad, o sea, cuánto queremos que dure la vía. Si es carreteras principales, de 2.5 a 3. Si es carreteras no principales, 2. Y si son carreteras eh, terciarias de muy bajo tráfico, pues vamos a colocar 1.5. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor final pues va a depender de cuántos carros, digamos, de cuántos carros se espera que usen la vía. Si la vía la van a utilizar muchos carros, pues se va a desgastar muy rápido, entonces por eso estos valores son más altos. Y si no pasan carros, pues va a ser menos. Entonces vámonos, no sé, estamos hablando de pavimentos de una carretera principal, vámonos con 2. Listo, una vez ingresados los dos valores, le damos regresar. Entonces ahí ya está en práctica calculado esta parte. El delta PCI, ¿cuál es? El delta PCI es la diferencia entre 4.2 menos 2.5. Eso les da el delta PCI, que está aquí en la ecuación. Bueno, sigamos con esta otra desviación. Le damos clic, entonces, ¿qué dice? Desviación estándar total. Para pavimentos rígidos y pavimentos flexibles. Para pavimentos flexibles, un valor entre 0.4 y 0.5 es lo que dice la norma. Entonces, normalmente yo les recomiendo utilizar .45, que sería el promedio. Listo, le damos regresar. Hasta ahí, en ese punto, ¿alguna duda? ¿Tiene sentido estos valores? Pues finalmente es algo normativo, ¿no? Este es un resumen de la norma lo que estamos viendo, pero hasta este punto todos van aquí en el Excel o alguien está atrasado y no sabe en qué parte estamos, también no hay ningún problema. Si todos están de acuerdo con esto, pues, continuamos. Yo creo que esta clase de diseño, creo que por ahí la tengo guardada en algún, yo les comparto. Bueno, luego tenemos detalles del suelo. Este ya es importante, ¿sí? Estos valores ya son muy importantes. Entonces, detalle del suelo, ¿qué hay debajo del pavimento? Si nosotros nos vamos a la norma, ¿sí? Nosotros primero vamos a definir este valor del CBR de subrasante. El CBR de subrasante va a ser el que les dio en su examen, ¿sí? O el que les da en el cálculo de los laboratorios, ¿sí? Si utilizamos el del examen que yo ya les pasé, o sea, cuando uno pasa en los laboratorios y lo tienen que organizar de menor a mayor y sacan el CBR, así lo deben sacar en este dato de acá también. Esa va a ser la manera del cálculo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el del diseño de pavimentos que yo les envié, voy a volver a enviar, creo que es la persona que me escribió ahí se lo envío. Entonces, el diseño de pavimentos dice CBR 3.8. Entonces, CBR 3.8, listo. Calculado el CBR o el CBR que ustedes les dan. Ahora veamos las demás. FC no vamos a utilizar. Este valor no me interesa. No vamos a tener un FC porque no estamos diseñando. En ningún caso estamos diseñando pavimento rígido. Entonces el FC es, de pronto más adelante lo vemos, pero en este momento no, porque tiene la resistencia y compresión del concreto. Ahora nos vamos, CBR de la subbase y de la base. Estos materiales, como son normativos, la norma ya tiene unos valores fijos. Por ejemplo, el CBR de la base debe ser superior a 60%. O sea que cuando ustedes hagan un CBR a una base granular, sí o sí,
les tiene que dar como mínimo el 60%. Y el CBR de la base tiene que dar mínimo 40%. Esos son los dos valores normativos, pero ahorita vemos si los podemos mejorar más. Y por acá vamos a tener la estabilidad Marshall. ¿Qué es la estabilidad Marshall? Es el ensayo que vamos a hacer en el laboratorio para calcular cuál es la carga a compresión que resiste la mezcla en asfalto. Inges, les comento, ya tenemos, no, las clases se retoman nuevamente, parece ser el 24, o sea, el lunes, el martes. El martes volvemos, me comentan por acá que hay clases nuevamente en la universidad, pero que ya les van a informar. Bueno, entonces, para saber cuál es la estabilidad Marshall, nos metemos otra vez a esta pestañita. Entonces, estabilidad Marshall, tenemos por acá estas estabilidades. La estabilidad Marshall va desde 5000 hasta 10.000. O sea que aguanta 500 kilos o 1 tonelada. Hay estabilidades Marshall ahora que ya llegan a más de 10.000, que llegan hasta 14.000, 16.000. He visto unas estabilidades Marshall, que pues eso ya depende mucho también de la mezcla, es una mezcla asfáltica, ¿no? La mezcla asfáltica es la unión entre arena, grava y asfalto. Esa es la mezcla asfáltica, creo que me faltó ponerles ese video, no sé, busquémoslo rápidamente. Asfalto. Sí, entonces la producción del asfalto es muy sencilla. Bueno, sencilla es un poco compleja porque las plantas que hay que tener. Entonces, el asfalto sale del petróleo, ¿sí? Es un derivado del petróleo, lo último del petróleo. Es lo último del petróleo. Entonces, del petróleo sacan la brea, que sería la emulsión, ¿sí? Y esa emulsión se almacena y pues se distribuye a todos los rincones de Colombia. En este caso viene desde Barranca Bermeja. Y lo que hacen en planta es tener la arena, la grava y la brea en un recipiente, y esos materiales entran a un horno. En ese horno se calientan, se mezclan y se colocan la briqueta, ¿sí? Entonces no, pues este no está tan bueno. Quiero ver la máquina esta de aquí, cómo se hace el asfalto. Puede estar más interesante. El anterior semestre fuimos a una planta de asfalto. Vamos a ver si puede volver a ir, quién sabe. Entonces tenemos la roca caliza, pues de donde sale nuestra grava, así en cantera. Esto es puro proceso de cantera. De la cantera sacamos la arena y el agregado, ¿sí? Ahí son machacadoras, pues para poder dejarlo en agregado más pequeñito. Esto pasa en todas las canteras, ¿sí? Ahí están las machacadoras, se clasifica el material con la clasificadora, se tamizan. Bueno, quiero avanzar. Ahí ya tenemos el procesamiento de los materiales, que sería arena y grava. Ahí está, perfecta la arena y la grava. Y esos materiales se los lleva y se los almacena y se los conduce a la planta donde está el asfalto. ¿Sí? Entonces, este sería el embudo, bueno, banda transportadora. Pero ahí están las tolvas de donde están los materiales almacenados. Y esos materiales van a un horno que los va a calentar, todos estos materiales, a 300 grados, 200, 300 grados. Ahí es donde se va a mezclar. Aquí está el horno, ¿sí? Este sería el horno, sé que estaba girando, bueno, ahí todavía no ingresa. Esperemos a que ingrese. Aquí está el horno. Entonces, este cilindro de aquí es un horno que funciona a gas, ¿sí? Se calienta esa temperatura y ahí es donde se inyecta también